diciendo y gracias por sintonizar su programación en la línea de guerra. Aquí su servidora Génesis. Y un servidor, Héctor Rosado. Dios les bendiga. Ha sido un placer poder estar rompiendo estos puntos interesantes con ustedes. Nuestra próxima semana es dedicada a un gran sentimiento, una gran emoción, bastante interesante. Porque si no se toma el control de esto, las cosas pueden escalar muy rápido. Pero antes de comenzar, espero que todo el mundo se encuentre bien. Nosotros oramos por ustedes y ustedes oran por nosotros. Así que vamos a orar para que Dios tome el control de este segmento. Padre Santo, Padre bueno, Sí, te damos Señor, a ti te la adoramos, gloria y la Dios de honra, gloria, Señor te Dios, que nos ha bendecimos, permitido estar Señor aquí amado. reunidos en tu nombre. Padre, en Mi el Señor, nombre te de pido, Jesús, Señor, que Señor. tú abras los oídos de Sí, los Señor, oyentes, mi Señor, en ministra, este Padre. momento. Habla, Glorifícate, Padre Dios, Padre cambia Santo. corazones, mi Oh, Dios Señor, de oh Dios. gloria, suple Oh, Padre Santo, cada fortalece, necesidad, Dios ayuda, mi mío. Dios Obra de todopoderoso. una manera Toma el preciosa, control de Señor cada amado. uno de nuestros Sana, sentimientos y Señor. emociones, A mi sanidades Señor. La internas, gloria es Señor tuya, mi amado. Señor, oh Dios. Pasa A que Señor, liberaciones por nuestros internas, labios. Señor amado. Siervos Padre, inútiles somos, mi glorifícate de Señor, una oh manera Dios. preciosa y Padre, te especial, pedimos Dios. que tomes el control, En el nombre Señor de Dios. Jesús. Amén y amén. Y el tema de este segmento es... Un tema muy interesante, hermana Génesis. Dice el cristiano y la ira. El cristiano y la ira. El cristiano yo creo que debe de cuidarse sumamente, tiene que estar bien precavido de que esto no acontezca en su vida y no darle rienda suelta. Ese es el factor. Creo que es un sentimiento que cada uno vamos a experimentar en algún punto de nuestras vidas, pero es algo importante no darle rienda suelta y que las cosas escalen a nuestras emociones. Yes. O sea, es como decir, como un fuego y le echarle gasolina. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, Así que diga su punto. Si se alimenta la ira, es un peligro. No se puede alimentar la ira, porque si alimentamos la ira, le estamos dando lugar al enemigo que tome ventaja en nuestras vidas y perder todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y te pregunto, Pa, ¿tú has experimentado la ira? Sí, he experimentado la ira. De recién convertido, hermana Génesis, pues vengo de un mundo donde pues sobrevivía el más fuerte. Eran luchas, batallas, en verdad no me gusta entrar en profundidades, indagar. Sí. Y pues cuando me convierto, pues obviamente estoy recién convertido, amado. Y yo pensaba que las cosas pues se resolvían todavía como se resolvían allá en el mundo. Y cuando yo veía que alguien obraba mal, pues ya yo quería obrar. Y en varias ocasiones pues me vi por quien fue mi pastor. En aquel entonces de recién convertido, pues se vio obligado pues de ponerme en disciplina, enseñarme que ya las cosas no se resolvían así. Pero no fue, mira lo que son las cosas. Yo estuve disciplinado por la misma situación 4 veces. ¡Ay, santo! Por eso digo y hago hincapié de que hay que ser bien claro, de que no se le puede dar lugar a la ira. ¿Por qué? Porque si le damos lugar a la ira y le damos rienda suelta, se convierte en una atadura. Y para luego ser libre de ella, ese no va a ser, sino hasta que se lo entregues a Dios y le permitas al Señor que te liberte en ayuno, como fue el caso de este servidor. Que entonces cuando mi pastor ya vio que la 4ª vez me estaba disciplinando por la misma situación, me dijo, ¿qué voy a hacer contigo, hijo amado? Tú no puedes obrar ya de esta misma manera. Tienes que, el cristiano que dice tener a Dios, que sirve a Dios, no puede estar por ahí dando golpes ni ofreciéndole bofetones a la gente, porque los hombres de Dios ni las mujeres de Dios hacen esas cosas. Pero entonces, amado, él me dio la receta y también me obligó a hacer la receta. Él vino y se levantó tempranito en la mañana y me levantó porque yo me convertí en un centro de rehabilitación cristiano que se llamaba el barrio San Antonio allá en Caguas. Se ubicaba ese lugar y se llamaba Resurrección. Pero entonces él me despertó tempranito y pues fuimos y a ayunar.
Y ese día yo le dije a Dios, esto no puede seguir. Ese día yo entregué mi vida al Señor en cuanto a carácter se refiere. Y sentí liberación y llegó el momento donde cuando salí de aquella capilla, aquello se había ido. Y como decimos, hasta ahí, punto y aparte, se acabó. Fui libre de eso y ya se acabaron las disciplinas. Hubo victoria. Gloria sea al Señor. Algo que a mí siempre me ha interesado mucho es el factor de reconocer. Oh, sí. Porque si usted no reconoce que hay una área que necesita ayuda, nunca va a mejorar. Porque tiene que reconocer que esto está fuera de ser y que, vamos a ser sinceros, hay personas que son muy rápidas para accionar. Sí, Responden. demasiado. Es como si todo el tiempo fueran una llama y pasa un suceso y encienden todo medio bosque. You know? So, hay que reconocer para poder entregárselo al Señor. En este caso, que les habla a mi papá, ya habían pasado varias veces esta situación donde se le dice, no puedes tratar, ya esto no es la manera de proceder, ya esta no es la manera que uno resuelve nuestros problemas. Y entonces cuando mi papá en ese momento, su hermano Rosado, entiende de que, ok, esto es un problema que tengo, es algo que tengo que depositártelo para que tú puedas domar, cambiar y restaurar. Y recibir la libertad. Claro. So, es algo que es bien importante. Cuando uno escucha un sermón, cuando uno escucha un testimonio, o cuando uno simplemente está escudriñando las palabras del Señor, yo encuentro que usted tiene que hacerse un autoanálisis. Y mientras, vamos a decir que está pasando una prédica, yo no sé si usted lo hace, pero yo lo hago. Yo comienzo a hacer en qué área la prédica me está hablando, en qué área yo digo, ok, en esta estoy bien, pero en esta área te necesito. Y es exactamente con estos segmentos lo que queremos brindarle a cada uno de ustedes de esta es una área que tenemos que manejar y tenemos que entregársela al Señor para entonces nosotros ver el obrar en nosotros. Ver la mano de Dios en nuestras vidas. Claro. Grandemente. Amén. Le voy a comenzar a leer algo para que vayamos entendiendo el tema, ¿verdad?, que vamos a desarrollar, que como ya le dijimos es la ira, para que veamos y varios puntos que vamos a estar tocando y demás, y también le vamos a estar dando unas citas bíblicas como referencia, y como siempre se dice, tenga su papel en mano y lápiz y va anotando las citas bíblicas y va llevando, usted también puede hacer su propio estudio y puede llevar ahí, ¿verdad? Yo sé que hay pastores también que nos ve y puede compartirlo también y en su iglesia y traerlo como enseñanza, porque son cosas que realmente pues nos edifican. Comenzamos. Otra de las cosas que afecta grandemente nuestra vida cristiana es la ira. Muchos de nosotros tenemos problemas, ya sea por controlar nuestra ira, por el daño que han causado o nos están causando una persona iracunda, es decir, una persona que no puede controlar la ira. Pero tenemos que comprender que la ira tiene dos enfoques en la palabra de Dios. La ira como justa indignación. Génesis, léanos en Efesios 4:26, por favor. Lea así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tenemos que cuidarnos porque somos humanos. Puede llegar el momento, sí, de que podemos sentir, somos humanos, puede sentir el mal humor, la ira, pero pasar de pasar la línea, porque es que, hermano, es una línea muy finita. Claro. Y si a la hora en punto pasemos después de lo que esté dicho o lo que esté hecho, ya no hay vuelta atrás. Ya está dicho y está hecho. Y entonces,
¿qué nos va a suceder? Que entonces vamos a tener entonces que estar doble. ¿Por qué digo doble? Me explico. Vamos a tener que entonces estarle pidiendo perdón a quien ofendimos, a quien faltamos, y ir ante Dios, porque no podemos seguir viviendo de esa manera. Claro. Para que Dios nos perdone y nos ayude. Pero entonces no podemos entonces dejar que esto se convierta en una rutina, que estemos resbalando en esa misma cáscara todo el tiempo. Claro. Tenemos que buscar ser libres. ¿Cómo? Yendo a las manos de nuestro Señor. También quiero enfatizar que en el versículo comienza como airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, vamos a sentir esta emoción. Como que lo que quiero enfatizar es que Dios sabe que tú vas a experimentar esto. Que va a llegar. No es algo de porque esto es solo a mí o qué es lo que está pasando. Hay muchas personas que se creen que están rotos, que por eso es que siguen faltando en este año, lo que sea. Sino que me gusta este versículo porque lo dice, ok, siente tu emoción, pero no peques. No dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que antes de que este día se culmine, usted tiene que arrojar eso y tiene que desecharlo. Tiene que ya pasar la página y por completo. Sí, Señor. No es lo que diga el hermano Rosado ni la hermana Génesis. Le estamos dando exactamente como la palabra de Dios dice. Amén. You know? Dice aquí un comentario que queremos compartir. Dice, en griego, ira, refiriéndose a la ira, dice, orge, pasión o energía. Es decir, la energía que produce un enojo que nos da la fuerza y la determinación para enfrentar y resolver un problema, ya que la ira es una emoción fuerte y canalizada de una manera, escúchenme bien, de una manera correcta, puede ser una fuerza muy eficaz para enfrentar situaciones difíciles de nuestra vida y de nuestra familia, de nuestra sociedad. Pero aquí estamos hablando ahora en un punto, un camino correcto, ¿no? Claro. Porque hay momentos donde también sabemos que tenemos que accionar, que no podemos dejar que ciertas cosas sucedan, pero todo en el orden y la cordura y bajo la dirección del Espíritu Santo y conforme a lo que está estipulado aquí en la bendita palabra del Señor. ¿Para qué? Para no errar en el blanco. Claro. Para no volvernos como hay por ahí cristianos Alka-Seltzer. Alka-Seltzer, yo no sé si todavía se venderá por ahí o se consigue. Es esa pastillita que cuando uno se ponía mal del estómago se le echaba al agua, pero salía una espuma. Hay cristianos que usted no les puede hacer así ni con un pelito, porque ahí se suben enseguida y se suben y le salen a usted. Y es triste y lamentable. Cristianos sí los hay así dentro del pueblo de Dios, que son así, cristianos Alka-Seltzer, que de nada se enojan con y se suben. Y entonces le salen a uno con malas crianzas y demás cosas, que es lo que estamos hablando, que no deberían pasar. Y con una cordura correcta, con una dirección correcta bajo el Espíritu y un dominio bajo el Espíritu, es bien coordinada y vamos a accionar de la manera correcta. Por eso que quiero enfatizar que en este punto que estamos rompiendo de la ira, se titula nuestro pequeño estudio, la ira como justa indignación. O sea, que cuando nos enfrentamos en esa encrucijada que podemos llegar en nuestras vidas y no sabemos, como que nos abarca este sentimiento, en vez de accionar en una manera negativa, es que no sea nuestro impulso de, ok, si hoy, vamos a decir en un trabajo, si estuve mal en esta área, pues esto me va a hacer que yo mejore esta área y la próxima vez yo lo logre hacer bien. No para algo negativo de desquitarte con tu empleador o desquitarte con un compañero de trabajo, sino de que te mejores, que te impulsa a, ok, esto me molestó, pero no me voy a enojar. Voy a mejorar para que cuando vuelva a enfrentarme a una situación así, ya yo sé cómo puedo, la solución, cuál era la respuesta, cómo tengo que manejar la situación. Este es el punto en el cual lo estamos llevando. Yo digo una cosa, Génesis, si aún los sistemas que usamos hoy en la actualidad, como computadoras, celulares, toda esta tecnología necesita en cierto momento dado una actualización o un update.
cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo se meta dentro de nuestras vidas. Porque yo le garantizo a usted que si usted se pone en las manos de Dios y se arrodilla y le dice al Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, muéstrame el camino para yo recibir la libertad que necesito. Mire, le garantizo al 100%, mire, que el Espíritu Santo le va a decir lo que usted tiene que hacer y le va a mostrar cómo hacerlo para ser libre de dicha situación. ¿Continuamos? Sí. Amén. Segundo punto, y seguimos conversando de la ira en esta linda momento. En la Biblia podemos ver que nuestro Dios muchas veces usa la ira para obrar su justicia en este mundo. Romanos 1:18, hermana Génesis. Claro. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay hombres que operan, y tenemos casos bíblicos que, ¿verdad?, que cuando, ¿verdad?, operaron bajo la ira, y Dios se revela con que a Dios no le agrada el pecado. Pues Dios se revela contra la ira de Dios contra el pecado. Se revela contra el pecado, con todo lo que le aborrece, con todo lo que le provoca náusea, por así decirlo, porque el pecado le provoca náuseas al Señor, le provoca desagrado, descontento. Cuando el Señor, yo estoy seguro, cuando mira desde allá, desde el cielo, y ve todo lo que acontece en este mundo, yo sé que al Señor le causa dolor, se siente mal. ¿Por qué? Porque ve el camino del hombre desviado de todo su origen, de lo que él comenzó allí, con el propósito original, que cuando lo vemos en el Génesis allí bien claro. Hermana Génesis. Sí, en el Génesis, hermana Génesis. Como ya estamos rompiendo este punto de la ira como justa indignación, cae perfectamente este versículo en Romanos 8:18, porque es esa... la indignación que Dios siente al ver cuando maltratan, o cuando algo se está saliendo de contexto, cuando que hace que esa ira llegue a él para en una acción de defender, una acción de resolver, que es exactamente lo que estamos tratando de brindar. No tomarlo de, ok, lo hablamos. La ira es algo como un fuego consumidor en la manera negativa, porque no es algo que solamente lo siente usted lo va a esparcir a todos los que se enfrenta, y eso es ahí donde tenemos que poner un freno. Pero cuando estamos hablando de la justa indignación, estamos brindando este punto de que, ok, miren a Dios como dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que él siente la ira, y entonces ahora yo voy a obrar por mi pueblo, ahora yo voy a traer la solución, ahora yo voy, que es exactamente lo que tratamos de enfatizar. Sí, lo vamos a sentir, pero no puede escalar eso a más, sino que tenemos que tener nuestra mente en, Señor, yo me siento de esta manera, pero ayúdame a no pagar mal con mal, a pagar el mal con el bien, a no devolver la misma moneda. Exacto, que no es fácil, yo lo comprendo. Yo comprendo. Para nada que no es fácil, porque cuando atropellan a uno, cuando te están incitando, porque hay gente que le gusta incitar a las personas, y sobre todo cuando hay gente que no le gusta, ¿verdad? En este punto refiriéndome a los inconversos, que no le gusta a la gente cristiana, pues entonces incitan a que el creyente verdadero peque, falte, quebrante la regla. Pero aquel que también, volviendo al punto de la ira, deja que la ira tome control en su vida, mire, como decía la hermana Génesis hace un momento atrás, le va a causar problemas en todos los aspectos, porque cuando la manera en que se relaciona la persona, sea con un compañero de trabajo, sea con su familiar, sea con quien sea con su esposa, sea con su hermano, como ya está en esa ira, cualquier cosa, mire, prende y va a estar todo el tiempo de mal humor. Hermano, quiero enfatizar de que somos un solo cuerpo, y desafortunadamente cuando hay alguien que es cristiano, pero deja que esta área no la ha dejado el Señor, su alrededor y su entorno se confunde, porque dicen,
pero no eres cristiano. Y mira cómo tú estás reaccionando y actuando. Y mira con esto y lo otro. Pero no se supone que ponga, porque se ha escuchado, pon la otra mejilla. Por eso es que somos cartas abiertas. Y hay un mundo, una nube de testigos que nos está observando. Y tenemos que cuidarnos cómo actuamos. Porque dentro de las cuatro paredes aquí en la iglesia, pues todo el mundo es cristiano. Y dentro de las cuatro paredes, todas las luces brillan y no se nota la que está brillando un poco menos. Pero afuera, allá en el trabajo, en el medio ambiente donde estás todos los días, con la familia, se ve la luz que está alumbrando menos. Y entonces por eso muchas veces uno ve gente inconversa que dicen, pero para ser como ese cristiano, mejor yo me quedo así. Claro, ahí es donde pues desafortunadamente nos enfrentamos en estas situaciones. Y a mí me ha pasado que he tenido una circunstancia difícil y una persona me dice, pero ¿por qué tú sigues siendo amable con ellos si te acaban de faltar el respeto? Y he logrado, y entiendo que no soy tan adulta como otras personas que yo les llamo los veteranos, como mi papá, que lleva tanto tiempo con el Señor, pero he logrado poder decirle a esa persona, hoy que tú viste esto, es para que tengas de ejemplo a lo que verdaderamente se tiene que hacer. Y la persona se me quedó así, con los ojos abiertos, y me dijo, pero es que te han hecho mal. Y yo le dije, pero yo no le voy a pagar con mal. No. Yo no estoy llamada a eso. Entonces, esos son los momentos donde tenemos que nosotros defender nuestro, ¿cómo se puede decir, nuestros principios. Gracias. Nuestra salvación, protegerla. Nuestro testimonio, protegerlo, guardarlo. Porque es algo que Dios nos ha entregado para que lo cuidemos, como dice el apóstol Pablo. Esta salvación es como vasos de barro para que la cuides, para que la guardes, porque nos están mirando. Entonces somos luminares, antorchas encendidas en este mundo que se pierde. Y entonces tenemos que guardarnos para no perder lo que Dios un día depositó en nuestras vidas. Claro, de verdad que, hermano, como mi papá dijo, somos cartas abiertas. Y es algo que de verdad quiero enfatizar para que por lo menos en su caminar siempre nos están mirando. Y aunque usted no diga que es cristiano, el mundo sabe que usted no es como ellos, que usted es diferente. Y usted le pueda decir con sus acciones lo que es de verdad servir al Señor. Que desafortunadamente otro tuvo un desliz y ha hecho como un prejuicio sobre nosotros. Que puedan tener su testimonio. Que diga, bueno, él es diferente a lo que yo vi anteriormente de otra persona o lo que he vivido en mi vida. Porque él es cautive con su manera de ser, cautive el interés, la curiosidad de aquel que no le sirve al Señor. Que diga, ¿por qué tú eres así? Yo he conocido cristianos, pero no son como tú. Exacto. Yo veo que tú obras diferentes y te han hecho, como tú decías, te han hecho mucho, pero no has pagado con esa misma moneda. Ahí es donde se hace la diferencia, donde hay un control. Exacto. Hay un control absoluto, no de nosotros, que hemos dejado que el Espíritu Santo controle eso en nuestras vidas y utilizarlo para bien. Claro que sí. Amén. Podemos ver también como nuestro Señor Jesús se enojó. Hubo una justa indignación en él y en su enojo lo usó para enfrentar a los vendedores y cambistas que estaban haciendo de la casa de Dios un lugar de mercado. Les leo en Juan 2, 3 al 17. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y lo volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que esta
está escrito, el celo de tu casa me consume. Al el Señor entrar en la casa de Dios y verle lo que le habían convertido, sintió la ira y los expulsó, volcó las campistas. Sabemos lo que el Señor hizo ahí. ¿Por qué? Porque era casa de oración, claro. No era un lugar de mercado, un lugar de vender, claro, de hacer negocio. Habían convertido el lugar de Dios, donde era el centro, de donde ir a adorar, a buscar la presencia de Dios. Lo habían desvirtuado, aleluya, gloria sea al Señor. Claro. Y aquí es donde vemos el origen de las cosas claras. Nuestro Señor se airó, ¿por qué? Porque usó la ira en el momento justo, porque aquello había que accionar, aquello había que sacarlo, aquello no estaba correcto. Y tenía que la casa de Dios utilizarse para el modo correcto, como el propósito principal por el cual había sido hecha la casa de Dios, que era para ir a adorar y tener el servicio a Dios. Que es exactamente el punto, la ira como justa indignación. O sea, estaba indignado de que habían tomado algo sagrado, algo que era para buscar más de él, como si fuera un mercado cualquiera. Y eso ahora lo podemos, nosotros los que estamos vivos acá, viviendo cada día, creo que mis hermanos podemos decir que cada uno tenemos un testimonio de lo difícil que se nos hace. Porque no es fácil. Si usted ama a Dios y ama el evangelio, usted le molesta cuando otro lo trata de manchar. Usted le molesta cuando otro lo insulta. No a nosotros, cuando insulta a Dios, cuando se meten con las cosas de Dios y uno dice, tú no sabes lo que tú estás diciendo, tú no sabes lo que tú estás haciendo. ¿Y qué debemos de hacer? Por muchos mercaderes que han vendido este santo evangelio por ahí, por muchos llamados supuestos pastores que dicen ser pastores y han convertido la casa de Dios en un mercader, que se han dedicado a trasquilar las ovejas, a sacarle la lana a las ovejas y a no darle el santo evangelio, aleluya. Por eso el verdadero creyente que se guarda para Dios, aleluya, le toca enfrentar situaciones. En una ocasión a mí me dijeron, todos los creyentes, ustedes los cristianos, ustedes los pentecostales, me dijeron, hermana Génesis. Y yo le dije, le dije, yo no todo, porque yo no soy del montón. A mí me gusta la palabra de la A a la Z, de Génesis, Apocalipsis, lo que se me enseñó a guardarla. No sé, que no todo, porque yo no, a mí me sacas de ese grupo porque yo no pertenezco al montón. Yo pertenezco al grupo que le gusta agradar al Señor como Dios manda en su bendita palabra, aleluya, guardarlo. Y eso es la ira en el correcto camino, cuando uno la utiliza para reprender, corregir lo que está mal y decir a lo malo malo y a lo bueno bueno, no pasar por santo y bueno lo que está mal, sino decir a lo que está mal, está mal. Y es difícil, hermano, es difícil, porque si usted tiene la pasión y el amor para el Señor, es difícil, pero ¿cómo usted contradice eso? ¿Cómo puede manejar cuando otros son los que están como insultando el evangelio o poniéndolo por menos? Es con nuestras acciones. No podemos dejar que en un momento de enojo brinque a una ira y entonces usted pierda la visión y el enfoque, que es: yo te tengo que amar, tú eres alma de salvación. Y puede uno fácilmente decir, si ha experimentado la ira y ha experimentado el dolor, porque hay muchas personas lastimadas desafortunadamente afuera por errores de otras personas. Decirle, lo lamento por lo que pasaste, yo sé lo que tú sientes, pero yo tengo la libertad porque lo pude dejar en las manos de Dios. Allá, si ellos no quieren acceder o lo que sea, pero por lo menos usted no accedió o ¿cómo se dice? Abarcó en la ira. No. Sino que pudo pagarle en un momento de ira con amor. Yo me acuerdo cuando yo actuaba así. Yo me acuerdo cuando todo se trataba de algo físico con las manos. Yo me acuerdo cuando a mí me molestaba y me prendía tan rápido cuando alguien me faltaba el respeto, pero ahora puedo callarme. Y ahora puedo decir, Señor, tú te encargas, porque lo acabamos de leer.
En Romanos 1:18, que entonces Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. O sea que cuando nosotros pasamos por injusticia, Dios está ahí y Él va a tomar acción y su ira va a ser para beneficiar o para nosotros en defensa. Y es lo que debemos de llevar a aquel que cuando nos enfrenta, no es que usted, por favor, no vaya a buscar a alguien, tú padeces de la ira. No. Eso no es lo que estamos buscando, hermano, sino que queremos enfatizar en cómo utilizar, cómo cambiar de algo negativo para algo positivo. Sí, Señor. Cuando nos enfrentamos en estas circunstancias de la vida que lo estamos viviendo más a menudo de lo que nosotros quisiéramos. Le voy a leer este punto para entonces hablar de la ira pecaminosa. Antes de leerle el segundo punto, le voy a leer esto. Estoy enojado por el pecado en mi propia vida. Estoy enojado por las maneras pecaminosas en que he tratado a mi familia y a quienes amo. Dios me permite experimentar la ira y el enojo de la manera debida y por los motivos debidos. Que es exactamente lo que queremos, lo que estábamos hablando. No pagar el mal con el mal. O sea, usted reconoció que la manera en que yo te contesté, te falté el respeto. La manera en que yo accioné hacia ti, me dejé llevar por mi enojo, por mi amargura, y te falté, te pido perdón. Y Dios me va cambiando, y cuando viene un proceso que a lo mejor él y yo no tengamos como que la misma, vamos a decir que, vamos a ser sinceras, mi papá ama el mantecado de vainilla, a mí me gusta el mantecado de chocolate. Juntos no podemos compartir un mantecado porque yo no quiero vainilla y él no quiere chocolate. Y es un ejemplo cómico, pero que otra persona diría, pero cómetele chocolate. Y brinca de algo como decir, un compartir simple, un compartir tranquilo. Y la persona ya se enojó porque usted no quería compartir o no quería ceder en un punto. Y estoy hablando de un postre, de algo dulce, que es cómico. Pero una persona que tiene problema de la ira, todo se trastorna más, avanza más. Cuando este es el enfoque, Dios nos deja sentirlo, pero nos da las herramientas para poder canalizarlo a través de Él. Y decir, ok, hoy yo me como el de vainilla contigo. Cuando se pierde el control, inmediatamente se pierde el control, ya no se puede, ya no hay no está la línea, no está ya, porque ya se perdió el control, ya automáticamente la persona rebasa la línea y deja que esa ira tome control, y entonces ya es muy difícil, y entonces se vuelven personas difíciles, como tú decías, difíciles de compartir, claro. Difíciles porque entonces con todo, por todo se enojan, por todo lo que se diga, por todo lo que se haga, si se les llama la atención por algo, enseguida dicen, no, pues pero entonces ahora yo siempre estoy mal. Yo siempre tengo la culpa, claro. Yo siempre hago esto, yo siempre hago lo otro. ¿Por qué? Porque ya está, como la ira ha tomado control, él ya está a la defensiva de toda, dicha persona está a la defensiva de todo lo que se le diga. Ahora, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, podemos decir qué yo debo de mejorar, qué debo de cambiar, cómo puedo hacerte sentir bien, cómo puedo no faltarte, cómo puedo agradarte, y comprendiendo que, hermano, que no todos vamos a ser amados por todo el mundo, lo comprendo, pero el factor que usted pueda cambiar su enojo y su ira a algo positivo y tranquilo y pasivo, y recibir también, no solamente usted decir, tú tienes que cambiar, también hay que decir, ¿qué yo debo de cambiar? Eso es cuando es una justa indignación. Acuérdense que empezamos que dice, pero tenemos que comprender que la ira tiene dos enfoques en la palabra de Dios. Así que ya tocamos el punto donde es la justa indignación, pero ahora vamos a la ira pecaminosa. Y les voy a leer Lucas 4 del 24 al 28. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto
en su propia tierra, aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sión. Y muchos leprosos había en Israel que en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. La ira pecaminosa. Dice, en griego la palabra tumos, que significa agitado o ebullición, se refiere a la ira mal canalizada, a la ira que nos lleva al pecado, a las ofensas, a la violencia. Esta ira expresa principalmente 2 maneras en nuestra vida. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Vamos por ahí. La 1 dice explotando. Explotando. Wow, cuando eso es, olvídese, cuando usted agarra un balón y lo aprieta, ¡pum!, explota. Y le voy a leer Proverbios 14:17. Lee así: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Mire la línea, cómo lo vamos llevando, mis hermanos. Exactamente, que no hay control. Les leo también Proverbios 29:22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Dice aquí, muchas personas son como un volcán, vivo y activo. Tienden a estallar y explotar cuando se permite que la ira explote, hiere y destruye principalmente a otros y a otros mismos y a nosotros mismos, consumiéndonos por dentro. Ese es el segundo punto. Aleluya. Mire, usted lo está comparando aquí con un volcán. Un volcán que echa lava caliente para afuera. Eso es... ¿Destruye? Sí, eso es para destruir. Imagínense, qué desgracia, cuántas desgracias no ocurren cuando un volcán hace ebullición y explota, y qué desgracia, muere gente, los consume, pero esa lava caliente lo está identificando con esa ira. Mire, si usted es malo darle lugar a la ira tan fuerte, de fuera del control, fuera de contexto, claro está, darle lugar a la ira que te puede convertir en una persona que yo diría que nadie quisiera compartir contigo. Bueno, pero es que dice, el que fácilmente se enoja hará locura, y el hombre perverso será aborrecido. Entonces el otro dice, el hombre iracundo levanta contienda, y el furioso muchas veces peca. O sea, que levantas contienda, tú buscas problemas, no que buscas, pero lo creas. Esa es la palabra correcta. Dice, y el hombre perverso será aborrecido. ¿Por qué? Porque saben que dicen, no, espérate, este hombre es un... esta persona, déjalo quieto, porque siempre es un problema. Y ya lo aborrecen, ya no es la persona, no puede decir, nadie me quiere, nadie quiere compartir conmigo. No, pero es que la persona ha provocado con sus hechos, con este mal comportamiento, que ha dado libertad, que la ira esté en él, que mira que la gente lo aborrece. ¿Quién va a querer compartir con alguien que siempre está enojado? No es fácil. Pero en ese mismo punto que estamos rompiendo, que es consumiéndonos por dentro. Lamentaciones 1:20 lee así: mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoró la muerte. Mis entrañas están hirviendo. O sea, vamos con ese enfoque.
El primero eran los que explotaban y abarcaban a todo el mundo, pero consumiéndonos por dentro. Muchas personas su ira la guardan en su interior, hierven por dentro y se llenan de amargura, ofenden en su mente, piensan en venganzas y se causan daño principalmente a ellos mismos. Seguro. ¿Cómo se causan daño a ellos mismos? Se las pasan por este momento. Mira, amado, puede llegar el aborrecimiento, puede llegar como yo le diría, el descontento de los que están, de los que nos rodean. Muchas personas y su ira la guardan en su interior y hierven por dentro. Se enferman. Claro. De salud, me refiero. Se enferman de salud. Físicamente. Dice, pero ¿por qué está todo el tiempo con la presión arterial alta? Se la pasa enfermo. Pero cuando usted mira la conducta de la persona, dice, pero es que siempre está malhumorado. Como no va a estar no se va a estar enfermando, no va a estar en condición de salud, con tantas cosas, presión arterial, y cuando viene a ver está en el médico 24/7, pero es porque no le ha dado la oportunidad a que el Espíritu de Dios y que nuestro Creador le haga hecho libre. La palabra de Dios nos permite comprender cuáles son los efectos destructivos de la ira pecaminosa. La ira nos lleva a cometer muchos pecados cuando nos dejamos dominar por ella y no sabemos controlarla ni canalizarla apropiadamente. Proverbios 29:22. Ya lo leímos, claro que sí. Que fue cuando lee el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La ira nos lleva a ser rechazados y a la soledad, lo cual el hermano esto lo estaba rompiendo acá y lo tenemos la prueba en Proverbios 22:24, lee así: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Mire esto, ¡Qué fuerte! El consejo que está dando el proverbista aquí: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. Mire, hay un refrán por ahí muy cierto, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y si te apegas a una persona como esta, mira, amado, toda esa negatividad, todo ese mal comportamiento, amado, cuando vengas a ver, estás actuando sin darte cuenta como esta persona, porque es que dice que no te entremetas con el iracundo, o sea que en otras palabras, déjalo solo, déjale el canto, déjalo quieto por allá, hasta que no tenga una experiencia de salvación a esta persona y haya sido libre. ¿Por qué? Porque si te entrometes con él, dice, no, ni te invita, nos hace una invitación la palabra aquí, ni te acompañes con el hombre de enojos. Claro, pero me gusta este versículo en Proverbios 21:19, dice así: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer resiñosa e iracunda. O sea, es mejor estar solo. Sí. A estar con esa persona de puro enojo, que todo está fuera de contexto, no habita nada feliz o positivo. Celos obsesivos y destructivos. En Proverbios 6, del 34 al 35, lee así: porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni guerra. Perdonar aunque multipliques los dones. Está fuerte. Ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Porque los celos son su furor, son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. O sea que está maquinando su venganza y no va a tener perdón. Y yo no puedo, ¿verdad? Vamos a ser claros, yo no puedo pensar que dentro del pueblo de Dios pueda haber alguien así, que le dé tal libertad a la ira. Porque entonces yo diría que con toda libertad y con
todo respeto, ¿verdad? Y reverencia, que esta persona tiene que convertirse de nuevo. Si es que está dentro del pueblo, tiene que tener una experiencia de salvación completa, tiene que venir a los pies de Cristo y reconciliarse, porque está en la venganza, dice, y no aceptará ningún rescate, ¿sabes? Que está, mire, amado, ensanchado ahí, ni querrá perdonar aunque multiplique sus dones. Mire qué pasó con el caso de Caín y Abel. ¿Qué le dijo allí cuando el Señor le ha dicho, ¿dónde está tu hermano Abel? Que la sangre de tu hermano clama por justicia. ¿Qué sé yo? ¿Soy acaso, estoy parafraseándolo aquí, soy acaso yo guarda de mi hermano? Santo. ¿Por qué? Porque el sacrificio que él presentó no fue, Dios no lo miró con agrado, más el sacrificio que presentó su hermano Abel, sí, Dios lo tomó con agrado. Y entonces, ¿qué hizo? Los celos, la ira se levantó contra su propio hermano, que mira, la ira y la venganza fue que lo mató. Desafortunadamente. Y ahí es cuando entra este punto. Cuando tenemos una ira pecaminosa, somos un ejemplo negativo de cómo enfrentar equivocadamente los problemas. Proverbios 22 del 24 al 25. Perdóneme, disculpe. Sí. Proverbio 22, del 24 al 25. Sí, ese mismo, mamá. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Mira, es exactamente lo que llevamos hablando. Te contamina. Lazos a tu alma. Te contamina. Te causa daño, te va a dañar tu vida espiritual. Dice, no sea que aprendas sus maneras. Wow. Cuando dice que aprenda sus maneras, que vas a adquirir ese comportamiento. Y no es sano. Claro. Y después dice, y tome el lazo para tu alma. O sea, cuando te habla de lazo, te está hablando de atadura. Claro. De cadena. Que después te cuesten estar aislado. La salvación. Porque en un momento de ira, si Dios viene y suena su final trompeta y te agarra airado, peleando con alguien, ¿nos vamos para el cielo? No creo. Pero entonces a lo mejor alguno de ustedes se estará preguntando, ¿y cómo podemos manejar nuestra ira? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Proverbios 16:32 lee así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire, está elogiando a aquel hombre que mejor es el que tarda en airarse y que tiene el control, que el que se enseñorea, y el que se enseñorea de su espíritu, que tiene un control de sí mismo. Porque Dios nos da el autocontrol también, si se lo pedimos. Dice, la palabra habla del dominio propio. Dame dominio propio, Señor. Yes. Y tenemos que tener el dominio propio para que entonces estas cosas no nos dominen y podamos ejecutar y dirigirnos de la manera correcta como Dios quiere que nos movamos. Aunque aún tengamos la razón, aunque aún estemos en lo correcto, pero no podemos dar lugar a la ira que se pase más allá de lo correcto. Un punto a esto es Proverbios 19:11, que dice así: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa, que es exactamente el ejemplo que acabas de dar. Y quiero decirles, primeramente, reconociendo que estamos pecando al enfocar nuestra ira en las personas ofendiéndolas, agrediéndolas, humillándolas, y no enfocarla en la resolución del problema. Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué lindo. ¿Qué es lo que yo expliqué en el principio? Es cuando
nos detenemos por un segundo a decir, tú tienes que cambiar y examinarse uno y decir, ok, esta área la tengo que entregar al Señor, ok, esto no es lo correcto. Hay muchas personas que no es algo que evolucionó naturalmente en ellos, fue un acto de comportamiento de un familiar o un maestro en su camino que entonces creen que están correctamente, porque fueron una guía, un mentor o como sea en el sentido, pero al analizar la palabra del Señor, que ha sido puntos muy directos, muy exactamente lo que estamos hablando, te enseñan que no es lo correcto. Dice que el que no encubre sus pecados, sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es que el que se acerca a Dios y lo confiesa y dice, Dios mío, no, espérate un momentito, claro. Como fue mi caso. Cuando yo le dije aquella mañana orando, yo dije, no, Señor, espérate. Sí, como porque ya el Señor, usted sabe que cuando uno se convierte, el Señor le va hablando a uno y va tratando con uno y ya el Señor me venía hablando y me había dicho en varias ocasiones a través de varones de Dios y mi relación con Dios en oración. Me había hablado, te voy a hacer un predicador, te voy a hacer un hombre que va a hablar de mí. Pero entonces ahí fue donde yo le dije, pues espérate, Señor, un hombre que va a ser un predicador tuyo, que va a estar ministrando de tu palabra, que va a estar predicando tu palabra en todas partes, no puede andar dando, vamos a ser claros, bofetones, ni pescosar, ni insultando. Tú tienes que quitar esto. Pero fue tan lindo, hermana Génesis, porque cuando yo le dije, quítame esto porque yo sé que no te agrada. Yo sentí que aquello, mira, hermano, les hago así, les señalo mi pecho y mi corazón, porque yo abashanda, alaba, kenda. Yo sentí cuando aquello salió. Y yo vi como, wow, espérate, sentí que se llevaron una carga. Y de ahí para adelante, mira, amado, es victoria lo que he alcanzado, hermana Génesis. Es que quisiera traer este punto porque me gusta. Hay muchas veces que tomamos acciones por una acción negativa de alguien contra nosotros. Y es como que estamos todos en esa misma sintonía. Y reconociendo que ante las injusticias que sufrimos, debemos dejar lugar a la ira de Dios para enfrentarla. Pues si nos dejamos llevar por nuestra ira, también nosotros obraremos injustamente. En Romanos 12:19 lee así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él se encargará. Él se encarga. Cuando entregamos todo al Señor, cuando le ponemos las manos al Señor, mira, amado, a veces uno tiene como que dice, esto tiene cuando nos ofenden, cuando nos hacen cosas, dice, todo esto tiene una respuesta, pero el que calla, dice el refrán por ahí, otorga. Y usted pasa y dice, y aunque piense la persona, lo insulté, lo ofendí, le dije, le hice, y mira, se quedó callado, pero no sabe que usted ganó sobre él. Exacto. Porque él estaba incitando, pero usted venció sobre él y sobre el poder de las tinieblas que lo estaba utilizando a dicha persona para que usted pecara. Debemos aprender a actuar, no a reaccionar. Eso es bien interesante. Actuar y reaccionar son diferentes. Y le voy a leer Efesios 4:29. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. También tenemos Efesios 31 a 32. Si mal no me equivoco, creo que es del mismo capítulo y dice así. Versos del capítulo 4. Capítulo 4, versos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
que Aleluya. técnicamente estamos resumiendo todo esto, hermano. Ujú. Si se da esto como una pequeña conclusión de, sí, nosotros experimentamos la ira, pero nosotros tenemos que tomar una acción positiva Ujú. para que eso no, ese fuego no se prenda así, sino dar o callar o dar el ejemplo de que nuestro testimonio, de que nuestro Dios Ujú. es el que se va a encargar y Dios tenga misericordia de la persona, lo que sea, pero no dejar que este sentimiento abarque más allá. Ujú. Al reaccionar ante las situaciones de crisis, respondemos con enojo, con violencia, pero cuando nos tomamos el tiempo de pensar, podemos actuar con sabiduría ante la situación que estemos enfrentando. Ujú. Y tenemos que usar lo que Dios ya nos dio, dominio propio. Que lo podemos, léalo en 2 Timoteo 1, Porque no 17. nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Mire como dice, amado, sino de poder, repito, de amor y de dominio propio. O sea, que nos ha dado Dios, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, que usted no se puede dejar llevar porque no, espérate, me están usando de carpeta, de alfombra, se me están parando encima. Deja que llegue mi día, que mi día va a llegar, el que yo, pues, te la voy a virarla para atrás. No. Dios nos ha dado, aleluya, no espíritu de cobardía, sino para actuar en el poder que nos ha dado y en amor y dominio propio. Aunque tal vez nuestra carne se estremezca y nuestra carne nos quiera incitar a que mira lo que te hizo, mira lo que te dijo, mira como actuó, mira lo que te quitó. No. No des lugar a la ira, sino opera en el dominio propio que Dios nos ha otorgado. Y Dios se encargará con su ira para aquellos que nos hacen las injusticias, mis amados hermanos. Así que para culminar en este punto de la ira, aprendemos que hay 2 puntos. Tenemos la justa indignación de la ira como justa indignación, o sea, que Dios toma el control de esta injusticia, de que Dios toma el control, o cuando usted está pasando por ese momento de ira, de enojo, decir, Dios, toma el control de lo que está pasando, para no caer en una ira pecaminosa, para no caer y destruir a otros y destruirnos nosotros mismos por dentro. ¿Cómo lo manejamos? Cuando ponemos un pequeño zipper y decimos, Dios, tú eres el que está en control y tú lo ves. Cuando hacemos así mejor, nos mordemos los labios antes de responder. Y que nuestras acciones positivas le digan a aquellos que no le sirvan al Señor, esa persona es diferente. ¿Por qué no se enojó? ¿Y por qué no reaccionó? ¿Por qué no te defiende? ¿Eres un cobarde? No. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que para culminar, vamos a orar. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta linda oportunidad que nos brindaste de poder compartir con nuestros hermanos, Señor, en esta de bendición, esta otra enseñanza de la ira y del dominio propio, Padre, esperando que haya sido de bendición y de edificación, Señor, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo en mi casa serviremos a Jehová. hasta la próxima. Dios me les bendiga. Adiós.